En el momento más inesperado, el teléfono comenzó a sonar. Mientras me encontraba inmovilizada en medio del tráfico, escuchando la radio de fondo, la voz de mi esposo interrumpió la rutina. El padre no se encuentra en buen estado. Sería conveniente que te acerques a su domicilio. Tendré un retraso en mi llegada. Mostraba una actitud gélida y distante, como si simplemente estuviera llevando a cabo una obligación. Después de finalizar la llamada, mi mente seguía llena de pensamientos. En cambio, experimenté una tensión interna. Acto seguido, se recibió el siguiente mensaje. En esta ocasión, se trataba de su papá, el padre de mi pareja. A duras penas lograba comprenderlo entre su agitación, aunque sus expresiones fueron nítidas. Lorena, necesito tu ayuda. Estacioné el auto en la acera sin dudarlo y me apresuré por una calle angosta rodeada de árboles antiguos. A pesar de la intensidad del viento, apenas lo percibía. Mi corazón palpitaba con fuerza. Al llegar a la entrada, vi que la puerta estaba un poco abierta. Cuando llegué, fue entonces que lo observé. Tendido en el suelo, apenas podía respirar. Su rostro reflejaba una combinación de sufrimiento y aceptación. ¿Qué sucedió contigo? Al hablar, mi voz se quebró, principalmente debido al miedo en lugar del cansancio por correr. Hice el intento de alzarlo, pero me faltaba la energía necesaria. Apenas logró articular un leve agradecimiento mientras yo trataba de recobrar la compostura. No era la primera ocasión en que lo observaba en un estado de vulnerabilidad. Sin embargo, en esta ocasión la percepción fue distinta. La situación apremiante saturaba el ambiente. No obstante, algo adicional se percibía en ese instante. Algo que resultaba desconocido para mí, algo que provocaba que mi piel se erizara. Mientras lo ayudaba a acomodarse en el sofá, nuestros ojos se encontraron en un instante que pareció extenderse más de lo habitual. En aquel instante, algo en su expresión me desconcertó, generándome una inquietud persistente que perduró incluso al regresar a mi hogar al final del día. En ese momento preciso, el simple pedido de ayuda inició algo que transformaría mi existencia de manera permanente. Las idas a la residencia de mi suegro aumentaron en frecuencia. Al final de la jornada laboral, solía regresar a esa antigua residencia que, con el paso del tiempo, había llegado a percibir como un segundo hogar. Frecuentemente lo veía sentado en su sofá, con la televisión encendida, pero sin dedicarle verdadera atención. En ese sitio se percibía una serenidad especial que destacaba frente al desorden de mi rutina cotidiana. Después de finalizar la preparación de la cena, me encaminé hacia la puerta para salir. Cuando me disponía a despedirme, él me llamó desde el sofá. Lorena, aquí. Su tono era delicado, casi reservado. Expresó su agradecimiento por todas las acciones que realiza en mi favor. No imagino mi vida sin tu presencia. De repente, me quedé inmóvil. Su tono contenía algo que me impulsó a volverme y regresar hacia él. Tomé asiento a su lado, reflexionando en que simplemente deseaba expresarme su gratitud una vez más. Sin embargo, su expresión era diferente, como si quisiera comunicar algo adicional. De manera sorpresiva, agarró mi mano con ternura, algo que nunca antes había experimentado. Susurró, tu marido tiene mucha suerte, y de repente, se inclinó como para agradecerme, pero me aparté educadamente. El calor de su cercanía me envolvió, generando una incomodidad inesperada. Rápidamente me alejé, totalmente confundida. Murmuré titubeante, no. No sería apropiado, no lograba hallar las palabras precisas. Él asintió solamente, con una expresión que mostraba tanto pesar como anhelo. Salí rápidamente, con la mente llena de confusión, sin poder comprender lo que acababa de ocurrir. Tras ese acontecimiento, mi mente no dejaba de dar vueltas a lo ocurrido. Trataba de no prestarle atención, diciéndome a mí mismo que simplemente había sido un error de interpretación, un instante de vulnerabilidad. No obstante, algo había experimentado un cambio. Las visitas a la casa de mi suegro habían perdido su encanto habitual. Al arribar, percibía una atmósfera cargada, una barrera invisible que ninguno de los dos estaba dispuesto a traspasar. Mientras tanto, en casa, la situación continuaba deteriorándose poco a poco. Mi marido se encontraba más distante que nunca, sumergido en su labor y en sus propias inquietudes. Cada vez que nos encontrábamos en casa, nuestras charlas eran breves y rutinarias. Siempre me preguntaba por la salud de mi padre, sin apartar la mirada de su computadora o teléfono. Yo le aseguraba que estaba mejorando,
aunque en mi mente sabía que no solo hablaba de su bienestar físico. Estar con su padre no era simplemente algo que tenía que hacer. Comenzaba a transformarse en una vía de escape, una rutina en la que me sentía valorada. En una noche, me animé a interrumpir el mutismo que había surgido entre los dos. ¿Has notado que apenas conversamos? Parece que llevamos vidas distintas, como si ya no estuviéramos juntos como pareja. Mi tono de voz reflejó mayor desesperación de la prevista. Al alzar la mirada, se mostró sorprendido ante mis palabras, aunque su contestación fue distante, casi desinteresada. He tenido mucho trabajo, Lorena. En este momento, no cuento con el tiempo necesario para ocuparme de estas tareas. Regresó su atención a la pantalla. Me impactó de lleno esa expresión. Las palabras no eran lo único, sino también el tono y la falta de interés reflejada en su mirada. Descubrí que algo fundamental se había extraviado en nuestra relación matrimonial, y no tenía idea de cómo recuperarlo. En el hogar de mi suegro, por el contrario, la situación era diferente. A pesar de la atmósfera cargada de una mezcla peculiar de sentimientos, al menos existía un vínculo. Su mirada hacia mí generaba una sensación de ser observada, algo que no había sentido con mi pareja en mucho tiempo. Esto generaba más confusión en mi mente. Era consciente de que estaba arriesgándome, de que lo sucedido no debía volver a suceder. Sin embargo, la sensación de soledad en mi hogar me atraía hacia ese terreno peligroso una y otra vez. Cada vez que observaba a mi marido tan concentrado en su labor, tan desconectado de lo que ocurría en nuestro día a día, experimentaba una mayor sensación de soledad. En medio de la soledad, hallaba consuelo en los breves instantes que disfrutaba en aquella antigua y polvorienta residencia, donde el transcurrir del tiempo parecía detenerse y las fronteras entre lo adecuado y lo inapropiado empezaban a difuminarse. Al llegar a la residencia de mi suegro una tarde, lo vi de pie al lado de un juego de herramientas, algo que jamás había presenciado en todos los años que estuve a cargo de él. ¿Cuál es tu actividad en este momento? Con una expresión de asombro en mi rostro, consulté mientras lo veía de pie en lugar de sentado en su silla de siempre. Estuve considerando realizar algunas modificaciones en esta zona. Este sitio lo requiere y, en fin, es mi forma de expresarte gratitud por todo lo que has realizado, mencionó con un tono más alegre de lo que había percibido en semanas. Me quedé sin palabras para contestar. Observar su energía me hizo sentir como si las cosas volvieran a la normalidad después de un periodo de ausencia. Le propuse mi ayuda y empezamos a trasladar objetos antiguos y llenos de polvo que llevaban años sin uso. Después de un tiempo, nos encontrábamos seleccionando el tono de la pintura para una de las habitaciones. Mostraba interés en cada aspecto, como si se aferrara a esa pequeña transformación como un símbolo de algo de mayor envergadura. Mientras estábamos pintando una de las paredes, me cuestionó si había notado todo lo que había hecho por mí, Lorena. No habría sabido cómo seguir sin tu apoyo. En estos momentos, eres la única persona con la que cuento. Las palabras que compartiste me conmovieron profundamente, no solo por su contenido, sino por la honestidad que transmiten. Traté de cambiar el tema de la conversación, pero él no me dejó. ¿De veras, Nuestra conexión es única, algo especial nos une a ti y a mí. ¿Sabes de lo que estoy hablando, cierto? Experimenté un aumento en mis pulsaciones. Rechacé la idea de abordar ese tema, tratando de minimizar su relevancia. Sin embargo, continuó diciendo con firmeza, sus ojos fijos en los míos. Es evidente que esto va más allá de ser simplemente una conexión entre un padre y la pareja de su hijo. Juntos hemos vivido muchas experiencias. Mientras seguíamos pintando en silencio, las palabras se repetían en mi cabeza. Cada trazo parecía estar impregnado de una capa adicional de tensión. A pesar de ser consciente de que debía irme, no podía abandonar el proyecto sin terminar. La excusa que di era tan débil como la pared que estábamos pintando recién. Al finalizar, cuando concluimos, la hora se hizo avanzada y me preparaba para marcharme. Antes de que pudiera girar la manija, su mano rozó la mía justo en ese momento en que me acompañaba hasta la puerta. Un delicado movimiento, apenas perceptible, que me dejó sin poder moverme por un instante. Esta vez no ocurrió de la misma manera que en la ocasión anterior. No se trató de una acción repentina. En esta ocasión, su gesto resultó más cercano, más medido. Susurró el nombre de Lorena. Cuando escuché cómo dijo mi nombre, todo en mi interior se detuvo brevemente. Realmente no sería conveniente. Traté de expresar, pero no logré concluir la oración.
No existían términos capaces de detener lo que ocurrió a continuación. Pasaron algunos días antes de regresar a la residencia de mi suegro. Era consciente de que me adentraba en un lugar riesgoso. Sin embargo, cada vez que trataba de eludirlo, una fuerza misteriosa me atraía de regreso. La excusa ideal para mí era el proyecto de remodelación. Es simplemente labor. Una y otra vez me repetía, tratando de persuadirme de que todo seguía igual. Al llegar esa tarde, la atmósfera en la vivienda había cambiado. La atmósfera se sentía cargada, no a causa de la temperatura o el polvo suspendido en el aire, sino por una tensión imperceptible que resultaba desconocida para mí. En el comedor, mi suegro hojeaba fotografías antiguas. Al recibirme, esbozó una sonrisa. Sin embargo, percibí en su mirada una complicidad que indicaba que estábamos al tanto de lo que sucedería. Me cuestionó sobre mi continuación con la pintura de manera despreocupada, pero sus ojos revelaban una intensidad que me resultaba imposible pasar por alto. Afirmé mi deseo de concluir la pared de la sala, tratando de expresarme de manera espontánea. Mientras nos dirigíamos hacia la sala, el silencio entre nosotros se volvía cada vez más pesado. Tenía conocimiento de que el instante se aproximaba. Era consciente de que esta ausencia de palabras no se limitaba a generar malestar. Se trataba del preludio de algo mayor. Empezamos a laborar en la habitación, cada uno en su propio espacio, sin intercambiar palabras por un largo periodo. De vez en cuando, al cambiar la posición de los muebles, nuestros brazos se rozaban, pero ninguno de los dos mencionaba la situación. El silencio resonaba con fuerza a nuestro alrededor. Después de haber recorrido una buena distancia, decidí hacer una pausa, agotada por el esfuerzo realizado. Realizó la misma acción y, por un momento, permanecimos inmóviles el uno frente al otro, sin pronunciar palabra alguna. Con voz tenue, Lorena empezó a hablar. Volteé hacia él, pero no logré mantener contacto visual durante un rato prolongado. Estaba al tanto de lo que iba a suceder. ¿Eres consciente de que ya no podemos continuar con esta farsa? Siguió avanzando hacia mí. Expresé en voz baja mi deseo de cambiar de dirección, aunque mis palabras carecían de la determinación requerida. En mi interior, existía una dualidad entre lo que mi razón me indicaba que era correcto y las emociones que, sin pretenderlo, empezaban a surgir. Avanzó un paso adicional y, sin apenas darme cuenta, ya se encontraba a mi lado. No se dieron explicaciones ni se pronunciaron palabras. La situación tomó un giro sorprendente pero al mismo tiempo predecible. De forma pausada, él se aproximó y, con un acercamiento que me hizo sentir incómoda y confundida. La experiencia no se repitió de la misma manera que la ocasión anterior. No se trató de una acción precipitada o descuidada. En esta ocasión todo transcurrió de manera distinta. Hubo un momento de incomodidad y silencio cargado de tensión. Fue un beso innecesario de extender o justificar, ya que los dos éramos conscientes de que habíamos traspasado un límite sin retorno. Inmediatamente me retiré, mis manos temblaban, pero no emití palabra alguna. Igualmente él. El silencio que nos envolvía había cambiado por completo. En ese momento nos encontrábamos saturados de algo que no teníamos intención de eliminar. Permanecimos en ese lugar, sin mover un músculo, observándonos mutuamente, sabiendo que todo se había transformado en ese preciso momento. Sin decir nada más, recogí mis pertenencias y me marché, consciente de que ya no sería la persona que solía ser. A partir de esa jornada, mi existencia se vio colmada de pausas incómodas y reflexiones caóticas. Era consciente de haber cometido un error, de que lo ocurrido no debería haber ocurrido. Traté de convencerme de que era factible no prestarle atención, de dejarlo en el pasado, pero resultaba imposible. Cada vez que recordaba aquel instante en la habitación, su mente regresaba al beso que lo transformó todo. Traté de seguir con mis actividades habituales, aparentando que todo estaba normal. Sin embargo, el remordimiento se intensificaba a medida que transcurrían los días. Las visitas a la residencia de mi suegro se tornaron aún más incómodas. Al atravesar la entrada de esa puerta, experimentaba una curiosa combinación de malestar y anticipación. Siempre estaba presente, aguardando mi llegada, aunque nunca abordábamos el tema. Ambos parecíamos haber acordado silenciosamente dejar atrás ese instante, a pesar de ser conscientes de que no era posible. Cada interacción, cada gesto, llevaba consigo lo que no se expresaba. Ese día, al llegar, lo vi en la cocina preparando una taza de café. Mostraba una expresión de calma inusual en su rostro,
como si hubiera aceptado lo sucedido en paz. Por el contrario, yo no lograba hallar esa tranquilidad. Me aproximé con calma, tratando de aparentar normalidad. ¿Te apetece un café? Con una sonrisa en el rostro, formuló la pregunta como si nuestra relación no hubiera experimentado ningún cambio. Agradecí, a pesar de que intentaba concentrarme, no podía evitar cuestionarme sobre la forma en que debía proceder para no agravar la incomodidad de la situación. Tomamos asiento alrededor de la mesa, cada uno con su propia taza. Una profunda sensación de silencio invadía el ambiente. Cada trago de café se extendía como si no tuviera fin. No era capaz de sostenerle la mirada, no tras lo sucedido. Sin embargo, al mismo tiempo, en mi interior anhelaba su mirada, su aceptación, su indulgencia. Sí, es correcto, Lorena ha sido verificado. Entiendo que la situación es difícil, pero es necesario abordar lo sucedido y conversar al respecto. Experimenté cómo mi pulso se aceleraba. No me encontraba lista para ese diálogo. Me encontraba sin palabras. No tengo idea de lo que sucedió, manifesté mi desconcierto al decir, no tengo idea de lo que estamos haciendo. Él también expresó su acuerdo, fijando la vista en su taza como si estuviera tratando de encontrar las palabras adecuadas. Sin embargo, somos conscientes de que no podemos ignorar lo sucedido. Estoy consciente de que lo sucedido no fue un equívoco. Las palabras que me dijo me impactaron profundamente. ¿Acaso no cometimos un equívoco? En mi caso, sucedía exactamente lo opuesto. Sin embargo, en mi interior, tenía la certeza de que él estaba en lo correcto. Existía una confusión emocional que ambos sabíamos no fomentar, algo que ninguno de los dos había deseado reconocer hasta este momento. No se trataba únicamente del acto de besar. Todo ese tiempo estuvo creciendo en secreto, tal vez durante semanas, meses o incluso más tiempo. Alcé la mirada y me encontré con sus ojos por primera vez en mucho tiempo, expresando mi descontento. No podemos traicionar la confianza de quienes confiaron en nosotros. No podemos continuar avanzando por esta ruta. Aunque asintió, su expresión facial no reflejaba total convencimiento. Comprendo la situación, pero es imposible para mí no prestar atención a mis emociones. Y tengo la certeza de que tú tampoco tienes la capacidad. Ambos guardamos silencio una vez más, siendo plenamente conscientes de lo insoportable de la situación. Estábamos conscientes de que, tarde o temprano, todo se descubriría. Las repercusiones serían catastróficas. Sin embargo, en ese instante, ninguno de los dos se encontraba preparado para hacer una elección. Llegó el día que tanto temía. Tras varias semanas experimentando una constante sensación de tensión, intentando hacer caso omiso de lo inevitable, mi marido empezó a percatarse de las transformaciones. A pesar de que nunca había sido una persona que se fijara mucho en los aspectos de nuestra relación, en esta ocasión algo despertó sus dudas. Tal vez debido a mi frecuente falta de presencia en el hogar o a mi tendencia a esquivar sus preguntas cada vez que intentaba entablar una conversación conmigo. Efectivamente, su mirada se había agudizado, como si estuviera en busca de soluciones que le resultaban difíciles de expresar. Al regresar a casa esa noche tras una extensa visita a la residencia de su padre, me sorprendió verlo en el sofá, sosteniendo el teléfono y observándome detenidamente. El televisor estaba encendido, pero él no le prestaba atención. Permanecí estática en la entrada, asombrada al encontrarlo allí, dado que acostumbraba a ausentarse hasta altas horas debido a su empleo. Hubo algo en su rostro que me provocó una sensación de temor repentino. «Lorena», exclamó. Emitía una calma en su voz, aunque contenía un matiz que no pude reconocer de forma inmediata. ¿Sería posible entablar una conversación? Empecé a sentir fuertes pulsaciones en el pecho. Experimenté la inminencia de enfrentar todo aquello que había tratado de eludir. Me aproximé con cautela, sin tener claro cómo afrontar la circunstancia. Inquirí sobre la situación, tratando de conservar la serenidad, y él respondió directamente señalando que algo no estaba bien. Me he dado cuenta de que has estado más alejado últimamente. Has cambiado. No lo soy, no soy un tonto. Tengo la certeza de que algo está ocurriendo. Las palabras que me dijo provocaron la sensación de que todo se venía abajo a mi alrededor. Intenté buscar una justificación, una razón que lo tranquilizara, pero no encontré ninguna. Era imposible ocultar la verdad de manera que pasara desapercibida. Contesté preguntando de qué hablaban, a pesar de ser consciente de que mi estrategia para cambiar de tema no tendría éxito.
Él me conocía lo bastante como para detectar cuando no decía la verdad. ¿Has estado saliendo con otra persona?, inquirió sin rodeos. Aunque su tono no denotaba hostilidad, la tristeza reflejada en su mirada resultaba innegable. Permanecí en silencio, sin poder responder de inmediato. Me encontraba sin palabras. En primer lugar, deseaba rechazarlo, aparentar que todo marchaba bien y que él simplemente se estaba inventando cosas. Sin embargo, en su interior, era consciente de que ya no lo tenía a su alcance. Ya no tenía fe en mí, algo que no podía modificar verbalmente. Al final, susurré con la sensación de que mi voz se debilitaba, que la situación era difícil. Dejó salir un suspiro prolongado, como si tuviera conocimiento previo de las palabras que iba a pronunciar. La respuesta que recibí no era la que tenía prevista, expresó con una melancolía que me impactó. Solo deseaba oírlo de tu parte. Me gustaría brindarte la posibilidad de expresarte con sinceridad. Empecé a sentir como mis ojos se humedecían con lágrimas. Era consciente de que todo estaba a punto de colapsar, sin posibilidad de retorno. No estaba previsto. Traté de dar una explicación, a pesar de que no tenía idea de cómo argumentar lo ocurrido. No deseaba que ocurriera, sin embargo, sucedió. Por favor, completa la oración por mí. Salió del sofá y se dirigió hacia la ventana, dándome la espalda. La ausencia de sonido que vino después resultaba inaguantable. Era consciente de que estaba reflexionando sobre todo el asunto, sin decidir si era conveniente expresarse o aguardar en silencio. Tras un largo lapso de tiempo, finalmente volteó hacia mí y preguntó si se trataba de su padre. La calma de su voz me hizo dudar por un instante de si había entendido correctamente. Mi corazón dio un vuelco. Resultaba increíble que hubiera logrado descubrirlo, que de alguna manera hubiera descubierto la verdad sin necesidad de que yo se la revelara. No contesté de inmediato, pero mi falta de palabras confirmó sus temores. Tenía la certeza de que algo inusual ocurría entre ustedes. Siguió hablando con calma, a pesar de que en sus ojos se podía ver una combinación de sorpresa y desilusión. Me di cuenta hace un tiempo, pero me resistía a aceptarlo. No imaginaba que fueras capaz de lastimarme de esa manera, que él pudiera. Las lágrimas brotaron sin poder ser detenidas. Pronuncié en voz baja mis disculpas, consciente de que esas palabras resultaban insuficientes, y siempre lo serían. Brevemente, sus ojos se sellaron, como si tratara de comprender la angustia que lo embargaba. No logro entender cómo hemos llegado a esta situación, Lorena. Desconozco cuándo se produjo la ruptura, pero me siento incapaz de solucionarlo. No tengo certeza de que pueda arreglarse, confesé con impotencia. Desconocía el camino que nos condujo hasta ese punto, como permitimos que todo se deshiciera de esa forma, aunque tenía la certeza de que él estaba en lo correcto. Ya no había forma de retroceder. Al final, en un susurro apenas perceptible, mencionó: estaré alojándome en casa de un amigo durante un tiempo. Requiero un poco de espacio. Desconozco cuáles serán mis próximos pasos. Sin embargo, me resulta imposible permanecer en este lugar. Observé cómo recogía sus pertenencias en completo silencio. En ese instante comprendí que ya no lo tendría a mi lado. Nuestro hogar, nuestra vida en común, se desvanecía ante mis ojos sin que yo pudiera evitarlo. Todo lo que habíamos compartido estaba desapareciendo. Al salir de la habitación, me vi sola en un profundo silencio, sabiendo que mi existencia había cambiado para siempre. En la residencia de mi suegro, la quietud se percibía más densa de lo común. Las paredes parecían capturar cada sonido, cada idea que se intercambiaba entre nosotros. Desde el principio, intuía que esta visita tendría un carácter único y que era necesario afrontar lo que no se podía postergar más. Por semanas, había tratado de no prestar atención a sus emociones, a lo sucedido, pero ahora no podía dar marcha atrás. Después de todo lo que habíamos arruinado, no. Al llegar, lo encontré aguardándome en el sillón de siempre, en el mismo sitio donde todo había dado comienzo. No se observaron muestras de alegría ni expresiones de cercanía, únicamente se percibieron miradas cargadas de resignación. Avancé poco a poco, notando la carga de nuestras decisiones sobre mí. Tenía la certeza de que esta ocasión marcaría el final. Con fatiga en su voz, él inició: Lorena, esta situación no puede continuar. Contesté de inmediato: no. Es necesario poner fin a esto. Hemos avanzado en exceso. Guardamos silencio durante un instante, los dos inmersos en nuestras reflexiones.
Cada palabra no expresada pesaba en el ambiente, volviéndolo más denso y complicando la respiración. De pronto, expresó disculpas con un tono inesperado. Por todo lo mencionado. Jamás deseé que las circunstancias alcanzaran este punto. La disculpa que recibí me impactó de manera sorpresiva. Era consciente de que él había tomado la iniciativa inicial, no obstante, también era consciente de que yo lo había seguido. En esta situación, nadie era inocente. Los dos cometimos el mismo fallo. En un susurro, mencioné que no era la única persona involucrada. También di mi consentimiento. Ambos rebasamos un límite que no era apropiado. Con una mirada llena de pesar, sus ojos se cruzaron con los míos, y por un instante, toda la turbulencia y la incertidumbre parecieron desvanecerse. Sin embargo, la tranquilidad fue efímera. El niño que me dio la vida. Preguntó si él estaba al tanto, a pesar de que ya tenía certeza de la respuesta. La voz de él denotaba un sentimiento de responsabilidad, no solo por nuestras acciones pasadas, sino por las consecuencias que tendría en su vínculo con su hijo. Asentí en silencio, sin poder articular palabra alguna. Era evidente que la revelación le causaba una carga tan grande como a mí, o incluso mayor. La situación de su familia estaba en peligro, mientras que la nuestra, sea cual fuese, no tenía perspectivas. Al final, expresé que sería conveniente no encontrarnos de nuevo, notando cómo cada palabra causaba un profundo dolor en mi interior. No se trataba únicamente de finalizar nuestra relación prohibida, sino de reconocer que habíamos alcanzado un punto del cual no había vuelta atrás. Él susurró que quizás estuviera en lo correcto, evitando mi mirada. Sin embargo, en su tono se percibía algo adicional, algo que me llevó a frenar. Inquirí sobre lo que ocurría, a pesar de mi miedo a descubrir la contestación. La ausencia de sonido que vino después resultaba inaguantable. Al fin, alzó la mirada y me observó con una fuerza que nunca había presenciado. Lorena, necesito contarte algo que no te he revelado aún. Experimenté una fuerte emoción en mi pecho. Hubo algo en su manera de hablar que me hizo estar alerta. Interrogué con determinación, tratando de controlar el temblor en mi voz. Inhaló despacio, como si estuviera reuniendo la valentía para expresarse. El marido tuyo. Él tiene un conocimiento superior al que imaginas. No fue de casualidad que me encontró. Experimenté una sensación de opresión en la garganta. Le pregunté qué significaba eso, sin estar segura de si en realidad deseaba conocer la respuesta. Hace más tiempo del que puedes pensar, él ha estado al tanto, y, para empeorar las cosas, me lo dijo antes de que tú siquiera te dieras cuenta. Por un instante, el mundo pareció congelarse. Las palabras se encontraban suspendidas en el ambiente, impidiendo que las entendiera de inmediato. Un cúmulo de interrogantes invadió mi pensamiento, sin hallar una respuesta lógica. ¿De qué manera fue factible? ¿Podrías explicar el significado de eso? ¿Cómo es posible que no me hayas comunicado esto con antelación? ¿Por qué no me informaste de eso? Murmuré, percibiendo la deslealtad colándose en cada expresión. Al creer que tenías conocimiento de ello, opté por no mencionarlo para que pudieras decidir por ti mismo. Creí que nuestra relación no resistiría si descubrías que él estaba actuando según sus propias reglas. Experimenté como todo a mi alrededor se desmoronaba como si fuera un castillo de naipes. De repente, todo mi conocimiento previo carecía de importancia. Desde el principio, ¿mi esposo estaba al tanto de todo? ¿Permití que esto ocurriera por algún motivo que todavía no lograba comprender? Al final, cuestioné, ¿cuál es la razón?, mientras percibía cómo se abría un vacío bajo mí. ¿Qué motivo habría para llevar a cabo semejante acción? Despertó con calma, sus ojos clavados en los míos, sin encontrar ninguna respuesta en su mirada. Aumentan las interrogantes, crece la falta de certeza. Deberás averiguar eso por tu cuenta. Cuando me fui de esa residencia, tenía más incertidumbres que al momento de mi llegada. ¿Había dado su consentimiento mi esposo? ¿Cómo es posible que no hubiera confrontado la situación de frente antes? Las piezas no se ajustaban correctamente. Cuando el viento gélido de la tarde me rodeaba, comprendí que mi existencia ya no sería igual.